Buenas noches, Dios les bendiga. Gloria a Dios, estamos hablando, ¿alguien se acuerda sobre qué estamos hablando los martes? Gracias, hermano Luis. Oiga, hermano, qué belleza, vea. Vida sobrenatural, muy bien. Y hablando de vida, gracias. Hablando de vida sobrenatural, aprendimos cómo nosotros sí podemos hacer las obras de Jesús. Y como nuestro Señor Jesús nos dijo, aún mayores que Él nosotros podríamos hacer. La semana pasada hablamos de que para poder tener una vida sobrenatural requerimos ¿a quién? Al Espíritu Santo, y hacer de nuestro amado Espíritu Santo como nuestro amigo. Amén. Pues bien, esta noche vamos a hablar, todavía tenemos dos temas más, de de qué forma, o la forma como los hijos de Dios podemos tener vidas sobrenaturales, viviendo cerca a ese amigo. El apóstol Pablo escribe, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Dice el apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu. La semana pasada vimos cómo los hijos del Señor podemos hacer entristecer al Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros, y con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Y analizamos ese texto. Y miramos las formas o las causas o todo aquello que podemos de alguna manera usted y yo hacer para entristecer al Espíritu Santo. Y hoy vamos a mirar otro aspecto importante en lo que tiene que ver con esa relación maravillosa con el Espíritu Santo, pero que podemos perdernos la oportunidad de tener una vida sobrenatural si hacemos eso. ¿Y qué dice el texto que no hay que hacer? No apagar al Espíritu Santo. Hoy vamos a mirar 4 razones por las cuales no podemos apagar al Espíritu Santo y luego vamos a concluir mirando algunas formas como el Espíritu Santo se puede apagar. Y cuando yo pienso en esta expresión apagar el Espíritu Santo, más bien cuando pensamos en esa expresión apagar el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a su cabeza? ¿Cómo, hermano? Se apartó de mí. ¿Cuál es la primera expresión que viene a su cabeza cuando escucha la expresión y no apaguéis al Espíritu Santo del Señor? Bueno. Sí, bueno. Gracias. ¿Qué más? Yo lo primero que pienso cuando se habla de no apagar el Espíritu Santo es como, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué hice ahí? Apagué la luz, encendí la luz, apagué la luz, encendí la luz. Está chévere el jueguito, ¿sí o qué? Hasta que se daña el bombillo. Lo único bueno es que el Espíritu Santo no se daña. Y aunque yo lo apague, Él no se apaga. Se apaga en mí, pero no en usted. Se apaga en usted, pero no en usted. Se apaga en usted, pero no en usted. Entonces, lo que tenemos es que aprender por qué se apaga. Porque noten que es un mandamiento que el apóstol Pablo le está dando a los hermanos de Salónica.
no apaguéis al Espíritu Santo. O sea que si el apóstol Pablo dice que no apaguéis al Espíritu Santo es porque es una verdad, se puede apagar. Lo que necesitamos aprender ahora, y lo veremos al final, es cómo se puede apagar. O sea, qué puede ocurrir o qué está ocurriendo en la vida de un hijo de Dios para que el Espíritu Santo como que como que el interruptor se le colocó en off en vez de on, ¿cierto? Jesús dijo a los discípulos en San Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Y ya lo miramos en estas 2 semanas o 3 semanas, cómo el Señor nos dejó el Espíritu Santo para que Él estuviera con nosotros todos los días, en todo lugar y con todos los creyentes. Que era la ventaja que teníamos o que no tenía, perdón, los discípulos en los tiempos de Jesús. Jesús podía estar aquí, pero no podía estar acá, porque Él estaba sujeto a un cuerpo, ¿verdad? A un lugar, a un espacio y a un tiempo, por su humanidad. Pero cuando Él dice que os conviene que yo me vaya, o sea, para el pueblo de Dios era más beneficioso que Él se fuera a que se quedara. ¿Por qué razón? Porque al Él irse, la promesa de que el Consolador viniera se iba a cumplir. Y por lo tanto, como el mismo Jesús dijo, estaría con ustedes todos los días, estaría con ustedes siempre. Él los guiaría toda la verdad, Él los convencería. Bueno, todo lo que sabemos que el Espíritu Santo hace y ha hecho y que lo hemos estado compartiendo con ustedes. Por eso, mis amados hermanos, todo creyente que deja que se apague, o más bien pareciera que fuera una decisión personal apagarlo, porque si el apóstol Pablo está diciendo, Gladys, no dejes apagar el Espíritu Santo, perdón, no apagues el Espíritu Santo, significa que parece que fuera un acto voluntario mío, y en ese acto voluntario, cualquiera que éste sea, entonces el Espíritu Santo se apaga, como lo dice con el interruptor, ¿sí? Pero lo primero, amados hermanos, como les dije ahora, primera razón para no apagar al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos empodera para ser testigos de Jesús. Alguien busque por favor Hechos capítulo número 1, verso 8. ¿Qué dice? Conocemos ese texto de memoria, ¿cierto? ¿Qué dice? Dígalo, papá, dígalo. ¡Epa, bravo! Llegó la comitiva de los aplausos, vean, la de la animación, súper. Listo, hijo. Exactamente eso es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora Diana, cuando estaba dando los anuncios con respecto a la marcha, ¿qué fue lo que dijo? Es una manera de mostrar, evidenciar quién soy yo. Es una manera de manifestar mi fe en Cristo. Si es una marcha por Jesús, si usted va a la calle y se hace parte de este grupo de cristianos de muchas iglesias, es como decirle a la gente que lo vea usted marchando, ahí va un cristiano, ahí va un hijo de Dios, ahí va a uno que no le da miedo decir y mostrar quién es. Yo no lo quiero decir, pero hay mucha gente que más fácil marcha para cosas del mundo, pero cuando se trata de marchar o mostrarse afuera para las cosas de Dios, ahí no lo hacen. Y por eso, amado hermano, si nosotros tenemos al Espíritu Santo y si el Espíritu Santo no está apagado, permítanme, me bajo otra vez.
Hagamos de cuenta que esta es la luz de todo el salón. Si apagamos la luz de todo el salón, ¿cómo queda acá? A oscuras. Cuando usted aquí dentro está a oscuras, o sea, el Espíritu Santo ha apagado la luz de Cristo que debe resplandecer en usted y que debe resplandecer en mí, ahí sí que nos dé pena dar testimonio. Hay gente que dice, no, es que a mí me da pena, es que yo no soy capaz, es que a mí me cuesta, es que para mí es muy difícil, es que no soy capaz. Jesús no dijo, y Dios no dijo que solamente los que tengan el ministerio evangelístico o los que sean evangelistas son los que predican. Uy, dije la luz apagada. Hermana, gracias. ¿Para quién Jesús dio esta palabra? Para todos los discípulos. ¿Aquí cuántos discípulos hay? Me seréis testigos. Pero antes, ¿qué recibían ellos para poder ser testigos? Dígalo conmigo, poder. Y por eso el apóstol Pablo dijo, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios. Mis amados, cuando ustedes allá afuera, cuando la iglesia afuera dice quién es, dice qué hace, se está comprometiendo con ese poder, pero está evidenciando de que el Espíritu Santo está encendido, está en OM. ¿Cuántos de acá tienen el Espíritu Santo en OM? ¿Saben inglés? On es encendido, off es apagado. Hasta bilingüe soy, hombre. Una vez más, on, encendido, off, apagado. ¿Cómo está el Espíritu Santo en usted? Si está en on, si está encendido, hermano, usted necesariamente, como el apóstol Pablo decía, el compartir de Cristo a otros es una necesidad. Si usted dice que le da pena, si usted dice que no es capaz, si usted dice que es muy difícil, entonces ahí es donde hay que mirar cómo está el Espíritu Santo en usted y qué está pasando, qué está ocurriendo dentro de usted. Pero por el contrario, el desafío del Señor a la iglesia en este tiempo es que estemos avivados hablando de Cristo a otros. Pero en segundo lugar, la segunda razón por la cual el Espíritu Santo no se debe apagar es porque Él es el que nos ayuda a adorar a nuestro Padre Celestial. ¿Será que digo esto o no lo digo? Deme permiso, pastora. Los que están aquí adelante ministrando la alabanza y la adoración, ¿saben cómo está el espíritu de los demás? Cuando uno está acá, uno observa allá que canta con emoción, que grita, que aplaude, que está enfocado, que está concentrado orando al Señor, que está danzando, que está dando voz de júbilo, que está sintiendo lo que está cantando. Pero también los que están acá pueden ver quiénes están ahí. No, o sea, a esta iglesia no pasa, no les pasa, es solamente la iglesia que tengo aquí atrás. De verdad. Porque hay gente que a veces llega a la iglesia y se les ve, ¿cómo lo puedo expresar? Como tan apagados. Como decía mi hermano, más apagado que un pucho. Sí, de verdad. O sea, pareciera que a veces venimos a la iglesia y no hay vida. ¿Por qué no hay vida? Porque puede ser que el Espíritu Santo en ese momento o en ese día está apagado y por lo tanto usted llega a la iglesia y no pasa nada. Usted llega a la iglesia y se va cargado como llegó. Usted llega a la iglesia y se va incrédulo como vino. Usted viene a la iglesia y se va con las mismas quejas que traía, con esas mismas quejas se va. Usted llega a la iglesia y mientras hay unos que están, mejor dicho, disfrutando, recibiendo, siendo ministrados y Dios haciendo cosas maravillosas, hay otros que no. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y están pensando, quién sabe, se rascan todo, se miran las uñas, se cortan, se cogen del pelo. No sé en qué están pensando, no sé, pero no están recibiendo. Pareciera que están apagados. Y saben ustedes que es el Espíritu Santo el que nos permite adorar
a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Por eso es tan importante esa preparación. Por eso invitamos a los hermanos a llegar antes, que tengan un buen tiempo de oración para preparar su corazón, para descargarse, para orar, para pedir perdón, para confesar pecados, para soltar aquello que le está entristeciendo, incomodando y preparar. Amados, es que es el Señor al que estamos adorando. Es al Señor al que hemos venido a hacerle culto. No es el pastor, no es Diana, no es Viviana, no es el grupo de alabanza, no es la pastora. ¿Es a quién? Y Él merece lo mejor de usted y de mí. Él merece que usted disfrute. Él merece que usted esté radiante. Él merece que usted le sirva la mejor bandeja paisa de alabanza y de oración. Él merece la mejor cena. Él merece el mejor gozo, la mejor fiesta. Por eso que el salmista decía, entrar por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, que nos invita, que nos lleva a adorar al Padre en espíritu y en verdad. En el rostro de los hijos del Señor se puede percibir cómo está el Espíritu. Si hay vida o si no hay vida. Por lo tanto, si usted cuando venga a la iglesia quiere disfrutar de un tiempo maravilloso, basta simplemente que le diga al Espíritu Santo, hoy quiero adorar a mi Padre Celestial. Espíritu Santo, hoy quiero de verdad disfrutar de un culto maravilloso. Amén. Pero en tercer lugar, ¿por qué no se puede apagar el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos da los dones espirituales a todos los creyentes. A cada creyente Dios le ha dado una manifestación espiritual y a cada uno como para lo que sea provechoso. Y hay muchos en 1 Corintios 12, 7 al 11, hay una lista de muchos dones que el Espíritu Santo regala. Mire, hermanos, en tiempos de ministración muchas veces ha ocurrido que el Señor, a alguien que nunca había hablado en lenguas, fue bautizado en lenguas y comenzó a hablar en lenguas. En tiempos de ministración muchas veces ocurre que personas tuvieron impresiones, visiones o recibieron cosas que antes no tenían. Porque cuando el Espíritu Santo no está apagado, usted y yo estamos preparados para que Él le dé aquello que Él quiere darle conforme a su voluntad, conforme a la medida de su fe, para provecho. Diga, para provecho. Para provecho. Bendito el Señor. Dice el apóstol Pablo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el mismo Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Conoce usted a algún cristiano que no está usando sus dones? ¿Conoce usted a algún creyente que no está usando sus dones? Sí, seguramente. No hay uno, seguramente hay muchos. Porque pareciera que los dones espirituales fueran para unos pocos. Pareciera que los dones del Espíritu Santo solamente unos pocos los hemos recibido. Pero ¿para quiénes es los dones del Espíritu Santo? ¿Para quiénes? Para todos los que hemos creído en Cristo. ¿Aquí cuántos han creído en Cristo? De verdad. Aquí todos hemos creído en Cristo. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón, aprendimos la semana pasada realmente quién es que viene a morar en usted y en mí y nos sella. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo está en usted y está en mí, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en usted y en mí? ¿Qué hace? No, le reparte dones. Porque es que Él está en usted, está en mí. Y como está en usted y está en mí,
Él sabe, a ver, yo veo este negrito guaposito, bonito, así todo, a este le quiero dar don de fe. Y cuando menos pensamos, tenemos a un hermano Santiago creyendo cosas que otros no creen. Pero es que yo veo a ese hermano chiquito, bajito, una papelería por allá. Ese hermano, ese hijo le voy a dar este don, el don de servir. Y por eso ese hermano se levanta y sirve y ayuda y colabora. Pero es que a esta hermanita que llama Etelvina, esa tiene don de discernimiento. Esa le va a dar don de discernimiento porque ella es perspicaz, porque ella no traga entero, ella percibe las cosas que otros no pueden percibir. Eso es el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está en usted y está en mí. Y a veces el Espíritu Santo quisiera darnos más. Voy a volver a apagar la luz porque es que necesito ilustraciones. ¿Saben por qué a veces no nos da más? ¿Saben por qué a veces no nos da más? Porque estamos a media luz. Y pareciera, son palabras mías, que al Espíritu Santo no le gusta ni la oscuridad, ni la media oscuridad en usted y en mí. ¿Qué le gusta a él? La luz resplandeciente de Cristo en nuestro corazón. Entonces, a veces el Espíritu Santo quiere usarnos más, quiere entregarnos más, quiere bendecirnos más, pero posiblemente que ese día o esos días hemos estado con el interruptor como así, prende y apaga, prende y apaga, enciende y se apaga, enciende un rato el domingo cuando vino el culto, llegó a la casa y volvió y se apagó. Encendió una semana y la semana siguiente volvió y se apagó. Entonces, amados hermanos, qué bendición y qué desafío, mis amados, poder mantener al Espíritu Santo encendido para que Él nos dé más dones. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran más de un don. Lo mínimo que usted y yo tenemos es ¿cuántos dones? Mínimo un don. Ese don que lo empodera, que lo capacita, que lo unge a usted para servirle al Señor. Y cuando usted le sirve al Señor con ese don, wow, hay bendición. Pero también Dios quiere darle más dones. De hecho, le quiero preguntar, ¿usted sabe qué don tiene? ¿Usted sabe cuáles son sus dones? ¿Sabe qué dones? La segunda pregunta, ¿usted está usando esos dones? La tercera pregunta, ¿hace cuánto usted recibió dones? No sé, don de sanidad, don de fe, don de milagros, don de lenguas, don de profecía, otros como los que he nombrado. La pregunta es, ¿usted los está practicando? ¿Sabe usted que cuando usted practica los dones, el Espíritu Santo más se aviva? ¿Sabe usted que cuando usted ejerce los dones que el Espíritu Santo le ha dado, más pasión, más emoción, más gozo del Espíritu Santo, pero sobre todo, más bendición le trae a la iglesia? Usted me está escuchando, mis amados hermanos. Por eso, si usted tiene por ahí algún don enterrado, entonces la invitación es decirle al Señor, Espíritu Santo, esta noche activa. ¿Usted recuerda alguien recuerda alguna vez de un don que tuvo o que tiene, pero que practicó y dio el uso en un tiempo atrás? ¿Alguien se acuerda? ¿Me podría decir? Yo me acuerdo hace que Dios me dio un don y Dios me usaba y me usaba así, 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 pero en este momento, podría ser que cada uno sabe que sí, ¿cierto? Pues es lindo desafío. Si usted quiere vivir una vida sobrenatural, es tiempo de decir al Espíritu Santo, activa o reactiva mis dones, los que me han dado. Y el cuarto aspecto, hermanos, ¿por qué no se debe apagar el Espíritu Santo? Es porque Él nos unge para cumplir el propósito para el cual el Señor nos diseñó. Qué lindo. Alguien búsqueme por favor Isaías capítulo 61, verso 1. Isaías capítulo 61, verso 1. ¿Quién lo encontró? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué es lo que Jesús dice que está sobre él? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para. Usted y yo podemos decir, el Espíritu del Señor está en mí para. Usted sabe, como le dije ahora, qué dones tienes. ¿Qué dones tiene, perdón? Usted sabe para qué lo llamó el Señor. Usted sabe en qué usted y yo somos buenos. Cada uno tenemos, hay gente que tiene unción para los negocios, unción para hacer dinero, unción para, no sé, proyectos. Pero hay gente que tiene unción para predicar. Hay gente que tiene unción para la ciencia. O sea, hay muchas maneras de cumplir el propósito del Señor. No siempre es predicando, no siempre es siendo un pastor, no siempre es siendo un líder. No, allá afuera usted y yo podemos cumplir el propósito del Señor con esa unción que Él nos ha dado. Si el Espíritu Santo no está apagado en mí, entonces yo estoy cumpliendo el propósito para el cual Dios me diseñó. Y si estoy cumpliendo ese propósito, pero mucha gente tiene que estar siendo bendecida por el Señor. Tiene que estar siendo sanada, salvada, restaurada, bendecida, transformada. Y hasta que no encontremos o no reencontremos ese propósito, difícilmente usted va a poder experimentar esa unción. Es una verdad. El Espíritu del Señor está en usted y está sobre usted. Está en usted porque es hijo de Dios, ¿verdad que sí? Pero está sobre usted a la hora de cumplir ese propósito. Escúchenme esto. Hay una diferencia entre que el Espíritu Santo está en usted y está sobre usted. Como dije, está en mí porque soy hijo de Dios. Pero está sobre mí en un momento determinado donde yo voy a cumplir el propósito del Señor. Ustedes recuerdan cuando el Señor venía sobre Sansón, el Señor venía sobre los hombres en aquella época, el Espíritu del Señor. ¿Qué pasaba? Ellos cumplían el propósito del Señor. Y mientras vivían en ese propósito, ¿qué ocurría? Dios se manifestaba en ellos, Dios los usaba y el pueblo de Dios era bendecido. Igual pasa con usted y conmigo. Cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo encendido, wow, cosas grandes pueden ocurrir. Dios nos puede usar de una manera poderosa. ¿Cuánto lo creen? Y para que terminemos, ¿cómo podemos apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas? Primero, el pecado. Isaías 59:2, ¿qué dice? Isaías 59:2. División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros para su novia. Dice, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro, ¿para qué? Para que no oiga. Por lo tanto, el pecado es el primer factor o la primera causa como el interruptor se apaga o como el Espíritu Santo, apaga. Es como coger el interruptor y en vez de luz que haya tinieblas. Y por eso el Señor dice, no hay posibilidad, no hay acuerdo, hay división, hay separación. Mire lo que David dice en el Salmo capítulo 32. Versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El versículo 3 que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano.
Pregunto, ¿ahí estaba el espíritu encendido o apagado? Apagado. ¿Y qué tuvo que hacer David? Verso 5, alguien que lo lea. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Eso fue lo que David hizo. Él entendió que el Espíritu Santo de alguna manera se había apartado de él. No lo experimentaba, no tenía esa presencia del Espíritu Santo. Por eso en el Salmo 51, él le ruega al Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Recuerdan? En el Salmo 51. Entonces, lo primero, mis amados hermanos, que hace apagar el Espíritu Santo en nuestra vida se llama... ¿Cuántos quieren tener el Espíritu Santo apagado? Yo tampoco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como dijo David, mi pecado te declaré. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. El pecado. Pero lo segundo, ¿cómo se puede apagar el Espíritu Santo? Bueno, y comentario adicional con respecto a ese primer punto. Mis amados, no hay nada más que produzca fragilidad en la vida de un creyente como el pecado. ¿Por qué razón? Porque si hay pecado y no se ha confesado, ¿qué ocurre? Pues el Espíritu Santo, ¿cómo está? Está apagado. Y si está apagado, ¿cómo está el creyente? En tinieblas, está en tinieblas, está como en oscuridad, está desorientado. Por eso muchas veces algunos nos podemos sentir así desorientados, como vacíos, como cargados, como sin propósito, como sin vida, porque algo está haciendo que el Espíritu Santo se apague. Lo segundo es el temor. Alguien búsqueme Romanos 8:15 y otra persona busca, por favor, Primera de Juan 4:18. Romanos 8:15. Primera de Juan 4:18. ¿Qué dice Romanos 8:15? Qué lindo. Usted no ha recibido, en esa versión dice miedo. En la otra versión dice temor. Ustedes no han recibido el espíritu del temor que los conduzca, que los lleve para estar otra vez en esclavitud, sino el espíritu de ¿quién? Como dice aquel apóstol, el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El temor, amados hermanos, hace que el interruptor, más bien que el Espíritu Santo se apague. Cuando usted tiene temor, ¿qué ocurre en su vida? Cuando tiene temor, ¿qué ocurre? ¿A quién le cree más? ¿A Dios o a lo que teme? Cuando usted tiene temor, usted está teniendo más fe en su temor que en lo que Dios dice. ¿Me están escuchando? Y por eso cuando usted tiene más fe en lo que teme que en lo que Dios dice, el Espíritu Santo se apaga porque Él no puede hacer nada. ¿Y qué dice el otro texto en 1 de Juan? El amor perfecto, ¿qué hace? ¿Qué es lo que es el amor perfecto? Y el que no ha sido, y el que tiene temor es porque el amor del Señor no ha sido perfeccionado. Entonces, amados, de verdad que el temor, como dice la misma palabra, es un lazo. ¿Por qué razón? Porque el temor nos lleva a tener incredulidad, el temor nos lleva a una cantidad de problemas emocionales, mentales, espirituales. El temor nos lleva, hermanos, a dudar de todo. ¿Alguna vez le ha pasado que por tener temor usted sintió que se perdió algo? Solo por temor. Cuando tememos, no permitimos que el Espíritu Santo se manifieste. ¿Por qué? Porque le está ganando el temor. Pero en tercer lugar, y aquí quiero dejar, la falta de oración. Mire que en ese mismo capítulo, vayamos de nuevo a 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice que no apaguemos al Espíritu. El apóstol Pablo también habla de algo muy importante en el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17?
orad sin cesar. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo está invitando al pueblo del Señor a que oren sin cesar? ¿Saben por qué, amados? Porque el apóstol Pablo sabe que la oración es el combustible de fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo es que por ahí escuchaba una vez a alguien que decía, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora? ¿Alguien decía por ahí algo así? ¿Cierto? Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Por qué es cierto, amados? Si somos hijos de Dios, no podemos vivir sin oración. Si somos hijos de Dios, tenemos intencionalmente que orar. Y escuche esto que le voy a decir. Si somos hijos de Dios y queremos que el Espíritu Santo esté encendido, tenemos que orar apasionadamente. Tenemos que orar en fe. Tenemos que orar en disciplina. Tenemos que orar en libertad. Si queremos que el Espíritu Santo esté encendido, hermanos, y esto que voy a decir de pronto le suena un poquito como a regaño, puede ser. Usted debe determinar pagar un precio por orar. No nos digamos mentiras, hoy hay tantas distracciones. Desde muy temprano hay ruido, que hay que levantarse temprano para despachar a los chicos para el colegio, que la televisión, que esto, que por aquí, que por allá. La hermana Nubia Pineda, yo creo que no de esta iglesia, ¿sí de esta iglesia? Me dice, pastor, yo prefiero conectarme a las 3 de la mañana con usted porque es que a esa hora yo estoy tranquilo, no hay bulla, yo disfruto a esa hora de estar orando con usted a las 3. Y dije, hermana, qué bendición. Y se conecta con nosotros los miércoles y los viernes, la hermanita Nubia. No, y escuchen esto, amados. La oración es lo que le da fuerza. Escuchen, la oración es la que le da seguridad, le da pasión. La oración hace que usted esté fuerte. La oración hace que usted esté con fe. La oración hace que usted, hermano, no le tema a nada. Cuando usted ora, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo, mi hermana? Claro que sí. La oración atrae la presencia de Dios. La oración hace que los demonios huyan. La oración hace que los milagros ocurran. La oración hace que lo imposible se haga posible. Por eso el Señor insistió en orar siempre y nunca desmayar. Y el apóstol Pablo escribe en ese término, orar sin cesar. ¿A qué horas? No interesa, pero ore. ¿A qué hora no interesa, pero ore? ¿Me están escuchando, iglesia? Hay un hermano llamado Elías que me gusta esta expresión que él utilizó y algunos profetas del Antiguo Testamento lo utilizaron. En 1 de Reyes capítulo 17, verso 1, mira lo que dice el texto. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Qué le dice a usted esa expresión? Que el hombre vivía orando, hermanos. El hombre sabía que era orando que se conseguían los milagros. Elías sabía que era orando que se tenía unción. Elías sabía que era orando donde Dios respondía, orando. Y mire, por favor, el mismo capítulo 17, el capítulo 18, verso 37 al 42. Primero de Reyes 18, 37 al 42. Ustedes conocen el contexto, solamente voy a leer. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué dice el versículo 10, 38? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanca.
Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero mire de nuevo el versículo 41 y 42. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. ¿Y qué hizo Elías? Postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Para qué? Para orar. Y yo les podría dar una lección de oración, de cómo, cuánto, cómo, dónde, formas. No, simplemente orar es querer estar con Dios. Orar es anhelar estar con papá. Orar simplemente es querer tener comunión con el Espíritu Santo. Orar es simplemente querer un cambio. Orar es poder sentir que de verdad, como Elías decía, estoy en la presencia del Señor. Eso simplemente es orar. Orar es disfrutar. Si se levantó a la 1 de la mañana, ore y disfrútelo. Si se levantó a las 2, amén. Si se levantó a las 3, amén. Si se levantó a las 4, amén. Ore y disfrútelo. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Si al mediodía Dios le dice que ore, hágalo y disfrútelo. Para mí eso es orar. Es poder en cualquier momento hablar con Dios, disfrutar su presencia, sentir que estoy en su presencia, que es la más grande seguridad de que estoy orando eficazmente. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y no saben lo enamorado que estoy de estos tiempos en la madrugada, porque está provocando que mucha más gente quiera orar. Esta mañana un grupo muy grande en la oración y les felicito. Qué bueno, ojalá todos, sin excepción, pudiéramos estar conectados, aunque fuera a las 5 de la mañana orando. Qué tiempos tan bonitos. Pero les quiero decir que los tiempos de las 3 son más bonitos. ¿Por qué? No lo sé, pero yo sí se lo puedo decir. A las 3 de la mañana es mucho más espectacular orar. Y hay pastores que ya me esperan. Hay pastores que están esperando uno que yo abra el enlace de una vez. Pita para que le admita. De verdad, es emocionante cómo hay gente que de verdad quiere orar. Y por eso me gusta lo que pasó con Elías. Apenas él oró, ¿qué ocurrió? Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que hay Dios en Israel. ¿Y qué ocurrió? Dios mandó el fuego y consumió el holocausto. Bendito el Señor. Y luego, ¿qué más hizo Elías? Fue al monte Carmelo y se postró. ¿Por qué razón? Porque él creía que podía haber un milagro después de 3 años y medio de sequía, desolación y muerte. Solamente por su oración, solamente por su oración, escúchenme, volvería a haber lluvia. Y solamente por su oración hubo lluvia. Usted, amado hermano, no se alcanza a imaginar el poder que tiene su oración. Cuando usted ora en fe, cuando usted ora apasionado, enamorado, cuando usted disfruta de verdad de ese tiempo con el Señor, cuando no lo ve como una carga, como una obligación, es que tengo que orar, no, porque cuando usted tiene que orar, usted no disfruta, lo está haciendo su carne, mas no su espíritu. Pero cuando usted le ordena a su espíritu, vamos a orar, o más bien permite que el espíritu le ordene su carne, vamos a orar, se levanta de su cama, se echa agua. ¿Saben lo que hago, hermanos? Casi que me baño en agua para poder despertarme completamente, para poder disfrutar ese tiempo de estar despierto en mis 5 sentidos orando, mis amados. Y es una tremenda bendición. Y muchos de los cambios que se han estado dando en mucha gente y en muchos lugares es porque estamos orando, le estamos creyendo al Señor. Eso ocurre cuando el Espíritu Santo está en o sea, ¿qué tal si oramos esta noche